ya comencé a grabar, ¿verdad? El día de ayer, como les dije, no, lastimosamente no pude grabar y no fue un error raro mío en el sentido de que había cambiado el teclado de idioma, entonces la tecla con la que comienzo a grabar, pues entonces estaba cambiada y al final nunca comencé a grabar. Pero ya hoy ya está la grabación. Ahorita deberían de estar viendo la pantalla y ya les estoy compartiendo lo que es la pizarra, ¿verdad? Entonces, ayer hablábamos sobre las generalidades del curso, cómo se va a desarrollar, cuál es la división de puntos. Les mencioné yo que todo esto, estos documentos, ¿verdad? Un documento con información muy general del curso, otro con la programación y otro con los ejercicios propuestos por capítulo. Eh, que les repito, esos ejercicios son para, no son tareas, sino que son que ejercicios propuestos para que ustedes estudien, ¿verdad? Cuando haya una tarea, yo les voy a especificar una lista más corta de ejercicios, ¿verdad? Eh, y ya hablando acerca de las fechas, ¿verdad? Entonces, pues tomen, esto se lo voy a subir igual al campus, ¿verdad? Pero tomen nota de todas estas fechas, ya que son las fechas propuestas eh, para todas las pruebas, ¿verdad? Y por pruebas me refiero tanto a las que son de control de lectura como las pruebas ya de la unidad como tal, que la prueba de la unidad es como el equivalente a un examen, ¿verdad? Pero siempre son pruebas, pues, la verdad, relativamente cortas. Eh, porque, si no me equivoco, el formato del periodo pasado eran dos preguntas conceptuales, dos preguntas de objetivo, dos problemas de objetivos mínimos y un problema de objetivo avanzado y con eso se evaluaba, ¿verdad? Entonces es una prueba corta al final siempre, pero es lo que va, con lo que evaluamos la unidad. Entonces, si se fijan, control de lectura dice que es del capítulo 1, después un control de lectura de capítulo 4 y 5, después prueba de la unidad, control de lectura de movimiento circular uniforme, capítulo 6 y 7, control de lectura capítulo 8, después prueba de toda la unidad, por último un control de lectura solo del capítulo 12 y la prueba de la unidad 3, ¿verdad? Entonces, el punto de los controles de lectura es pues que ustedes, los controles de lectura, si mal no, o sea, si no estoy equivocándome, ¿verdad? Pero de la reunión que tuvimos hoy, yo tengo entendido que es, tal como lo dice un control de lectura, no debería de traer pues ejercicios, ¿verdad? Sino que son conceptos, son preguntas conceptuales y no son tanto como las preguntas conceptuales del examen, porque las preguntas conceptuales del examen muchas veces a nosotros nos pueden pues proponer una situación física que está pasando y uno tiene que concluir pues, o sea, como qué es lo que sucedería o cuál proposición es correcta, ¿verdad? Y en este caso pues se basa un poco más en conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, saber cuál es la primera ley de Newton o cosas por el estilo, ¿verdad? Alguien me escribió que lo deje entrar, pero no tengo no tengo nadie en la lista de espera. Déjenme reviso, debería de salir aquí si hay gente en la lista de espera, pero no aparece, ¿verdad? Solo déjenme reviso esta imagen que mandó su compañero. No sé quién es, pero vamos a ver. Bueno, disculpen ahí, ¿verdad? Eh, ya olvidé que es lo último que les había dicho, pero bueno, en general los controles de lectura son, como les había dicho, preguntas más como acerca de definiciones o cosas así, ¿verdad? No tanto, o sea, de pensar, sino un poco más de definiciones, ¿verdad? Absolutamente todas las pruebas están
esto lo pongo acá, están para el día viernes, exceptuando las que son o las que tienen asterisco, sea prueba o control de lectura, todas están para un día viernes y todas están asignadas, o bueno, todas están agendadas, mejor dicho, para que se desarrollen a las 12 de la tarde, ¿verdad? En el caso de las pruebas son de 12 a 2 y media, de 12 a 2 y media y pues la verdad me parece rara la hora que pusieron, pero me imagino que lo que van a dar son 2 horas para el desarrollo de la prueba y 30 minutos para subir los documentos que tienen pues la evidencia de los ejercicios, porque las pruebas obviamente son selección única, pero no solo es de seleccionar la respuesta, ¿verdad? Sino fundamentar pues en una hoja blanca, ustedes después la escanean y la suben, entonces su procedimiento, ¿verdad? Los controles de lectura, estos sí son pues completamente autoevaluados en el campus y pues solo son 40 minutos de preguntas así teóricas, ¿verdad? Y por último, algo que no les mencioné ayer, pues los laboratorios inician la segunda semana de clase, o sea, la semana del 1 al 5 de febrero. Y esto lo saqué de aquí, ¿verdad? Según esta tabla de acá, que es la que nos habían dado. Aquí dice semana A y B, práctica número 1 de laboratorio, introducción a errores experimentales. Entonces, fíjense bien, para saber si son semana A y B, usualmente en la sección de laboratorio donde ustedes se matriculan en la forma 03, debería de decirle ya sea, por ejemplo, que mi sección es a las 9 de la mañana, entonces 0900A o 0900B. Si no me equivoco, debería de ser así. O así ha sido pues, en periodos anteriores. Y a veces, si no nos pone la letra A o B, entonces pues es que somos sección A. Y si nos pone la letra, nos va a poner una B, entonces es que somos sección B. Ahora, acerca de esos instructores, pues obviamente todavía no tienen la información, pero yo hoy en la noche voy a volver a descargar la lista actualizada de quienes están matriculados y esa lista con los correos institucionales yo se la voy a enviar al coordinador de la asignatura y el coordinador de la asignatura luego se la manda a todos los que son los instructores de laboratorio, ¿verdad? De esa forma luego ustedes tienen que estar pendientes de los correos institucionales porque ahí se van a comunicar los instructores de laboratorio con ustedes. ¿Ok? Después de la primera semana, esa es la única semana creo que hacen semana A y B simultáneas. Después de la primera semana, pues su instructor les va a decir acerca de cuándo va a ser la próxima reunión, cuándo tienen que entregar el reporte de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y creo que eso... el único otro detalle, porque me hicieron la pregunta ayer, era del pago de laboratorios. La verdad que el coordinador de la asignatura tampoco lo sabía, o sea, iba a preguntarle al jefe, pero si ustedes se fijan bien, pues este es un comunicado de la universidad, ¿verdad? Tiene el calendario académico y aquí, en esta sección de la derecha dice, aquí en pequeño, no sé si ustedes lo pueden ver en realidad, pero si hago mucho más zoom, creo que se distorsiona un poco la imagen. Bueno, pero aquí dice pagos de matrícula de tal fecha a tal fecha, pagos de laboratorio en el sistema bancario, primer periodo del 1 al 7 de septiembre. Entonces, del 1 al 7 de septiembre ustedes estén pendientes de su cuenta de registro a que les salga el pago de laboratorio, ¿verdad? Y pues esa es la información que tengo por los momentos, ¿verdad? Igual el coordinador iba a consultar siempre con el jefe del departamento para que esto lo tengamos, o sea, algo concreto, ¿verdad? Pero sí, o sea, no sé si específicamente el laboratorio de ciencia va a estar cobrando, pero en general la universidad ya puso este aviso de pago de laboratorios. Entonces asumiría yo de que Física 100 también se va a cobrar, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy, como les digo, el punto de los controles de lectura es ir evaluando continuamente y el día de hoy pues nosotros vamos a empezar con el capítulo 1. Si se fijan aquí dice que es de la sección 1.1 hasta la 1.6, pero en realidad se aborda técnicamente todo lo que es el capítulo 1 del libro de texto, que les he mandado varios correos, ¿verdad? Pero creo que al final los últimos dos que se los mandé el correo personal son los que deberían de servirles. El capítulo 1
habla únicamente de unidades, cantidades físicas y vectores, ¿verdad? Y son 10 secciones, pero de estas no vamos a hablar, o sea, no nos vamos a meter mucho a rollo en cada una de ellas. Y como les dije, esta presentación pues, bueno, esta es una de las únicas clases que voy a dar con una presentación como esta. El resto, pues, la mayoría desarrollo los temas en la pizarra, ¿verdad? Pero este es un tema bien, o sea, no hay fórmulas, no hay desarrollo de fórmulas ni teoría como tal, ¿verdad? Sino que es un poco más informativo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esta es una presentación que se hizo por el coordinador de la asignatura, Luis Domínguez, ¿verdad? Y pues empieza preguntando con qué es la física, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la física? En general, la física es una ciencia que estudia, investiga e interpreta, dice, los fenómenos naturales apoyándose enormemente en la matemática como su herramienta fundamental. Entonces, nosotros observamos un fenómeno y a partir de la observación del fenómeno nosotros queremos pues matemáticamente describir qué es lo que está sucediendo, y eso más que todo es la física, ¿verdad? Tiene varias, o sea, una infinidad de ramas la física. Por ejemplo, nosotros ahorita en Física 100 vamos a ver principalmente lo que es la rama de la mecánica, ¿verdad? Que estudia el movimiento de los cuerpos. Dentro de la mecánica hay un montón de subtemas, ¿verdad? También podríamos pensar en astrofísica como otra rama de la física, ¿verdad? Es el estudio que podemos estudiar, bueno, mecánica celeste, el estudio del movimiento de los astros, ¿verdad? O otras cosas como yéndonos a la rama de relatividad, por ejemplo. Y existen un montón de, pues, como les digo, ramas en las cuales siempre se basa en, bueno, dar una descripción matemática de un fenómeno que nosotros podemos observar, ¿verdad? Entonces, en general, en la física se va a basar pues en lo que es pues teorías y modelos, ¿verdad? La teoría pues simplemente es lo que se escribe o lo que literalmente se teoriza, ¿verdad? Para describir un fenómeno natural, y el modelo va a ser una versión simplificada, ¿verdad? Del sistema físico, para que nosotros pues nos podamos o sea, lo podamos simplificar y podamos atacarlo de una forma matemáticamente más sencilla, ¿verdad? Y de mejor interpretación, porque hay un montón de temas que nosotros vamos a ver en el cual el modelo pues no es exactamente, o sea, la situación específica, o sea, con todos los detalles minuciosos que existen, sino que vamos a hacer un montón de aproximaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar caída libre, ¿verdad? Entonces, en la caída libre vamos a estudiar la caída de los objetos y usualmente nosotros vamos a despreciar lo que es la resistencia del aire, porque en la mayoría de los casos que nosotros vamos a estudiar en la clase, la resistencia del aire es pues un efecto que no, a nivel de física 100, a nosotros no nos interesa estudiarlo, ¿verdad? Entonces ese es el modelo que nosotros vamos a tomar, ¿verdad? El modelo sin tomar en cuenta lo que es la resistencia del aire. Y eso va a ser igual pues en un montón de, bueno, y es igual en todas las ramas de la física. Siempre va a haber una pequeña aproximación, ¿verdad? Para que nosotros podamos tomar algo muy abstracto, ¿verdad? Y lograr pues modelarlo de una forma matemática que sea pues para nosotros representativo, ¿verdad? Algo que nosotros podemos analizar, y no simplemente alguna cuestión de algunos números o algunas ecuaciones complicadas que al final no le podemos dar una interpretación física, ¿verdad? En general, como les digo, Física 100 como tal, y si no me equivoco, bueno, sí, una gran parte de Física 200 es la rama que, bueno, estudiamos la mecánica, que es la rama que estudia el movimiento de pues, los cuerpos. Y por los cuerpos, cualquier tipo de cuerpo que se pueden imaginar, ¿verdad? Nosotros podemos pensar el movimiento de una pelota que está cayendo, el movimiento de una persona mientras camina, el movimiento de un carro, ¿verdad? El movimiento del carro podemos pensarlo como tal, el carro trasladándose, o el movimiento de los diferentes componentes del carro, como por ejemplo el motor, la banda, etcétera, ¿verdad? Y en la mecánica nosotros vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Dentro de estas tenemos la cinemática y la dinámica. La cinemática estudia simplemente cómo se mueven los cuerpos. Entonces, esa es nuestra primera unidad. Nosotros vamos a estudiar cómo se mueve una pelota, cómo es el movimiento proyectil,
cómo se mueven dos carros que tienen posiciones distintas de inicio y aceleración distinta. ¿Cómo se mueve? O sea, cuánta distancia viajó, qué velocidad lleva, cuánto tiempo le tomó hacer un movimiento, ¿verdad? El cómo se mueven los cuerpos es lo que nosotros vamos a estudiar en la primera unidad. Y en la segunda unidad, y si no me equivoco, ya al final de la primera unidad ya empezamos con esto. Empezamos a ver lo que es dinámica, que ya analizamos cuáles son las causas de ese movimiento. O sea, en cinemática solo vamos a estudiar que el carro se está moviendo con tanta aceleración y lleva tanta velocidad en tanto tiempo. En dinámica nos vamos a preguntar por qué se está moviendo el carro o cuánta energía tiene el carro para moverse, cuáles son las fuerzas que actúan sobre el carro para que éste se esté moviendo, ¿verdad? Y esas son las diferencias entre cinemática y dinámica, ¿verdad? Bueno, en general, para que nosotros describamos todo lo que nosotros estamos observando, ¿verdad? Es necesario pues tener unidades, ¿verdad? Eso es algo que es necesario en cualquier ciencia más que todo, ¿verdad? Porque el ejemplo, o bueno, como ustedes pueden ver aquí, dice longitud, masa, tiempo, corriente, temperatura, cantidad de materia, intensidad. Entonces cada uno tiene su unidad con la que nosotros la podemos medir, ¿verdad? Digamos, la longitud la vamos a medir en metros, la masa la vamos a medir en kilogramos, el tiempo la vamos a medir en segundos, la corriente en amperios. Y así cada una de los fenómenos físicos que nosotros vamos a cuantificar, ¿verdad? Va a tener su propia unidad, porque es algo pues necesario. Pues no, si yo les hago una pregunta, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, si yo les quisiera preguntar cuánto tiempo tengo que poner una comida a descongelar en el micro y ustedes me responden 10, entonces 10 qué, ¿verdad? 10 segundos, 10 horas, 10 minutos. Entonces es necesario que nosotros sepamos describir pues todas las cantidades que estamos midiendo, ¿verdad? No solo con un número, sino con un número y una unidad, ¿verdad? Y en general, cada cantidad o cada distinto fenómeno físico que nosotros estemos estudiando, como pueden ver acá, tiene sus distintas unidades, pero hay ciertas unidades que nosotros vamos a considerar fundamentales, ¿verdad? Y esto, bueno, se lo voy a anotar acá. No creo que vayan a necesitar mucho esto, no vamos a trabajar mucho en este cuaderno hoy, pero las unidades que vamos a considerar fundamentales, ¿verdad? En el sistema internacional o el sistema métrico, que es el que nosotros vamos a utilizar, son tres, ¿verdad? Y serían lo que es el metro, que lo que me mide es una longitud o una distancia. El segundo, ¿cierto? Que esto lo que me mide obviamente es tiempo. Y el kilogramo. Que esto lo que me mide, ojo, ¿verdad? Lo voy a poner en mayúscula, masa, ¿verdad? Es masa, no peso, ¿verdad? Sino masa. Entonces estas son las tres unidades fundamentales. ¿Y por qué nosotros decimos que estas son las unidades fundamentales? Solo déjenme ver que... sí, ¿verdad? Ahorita no tiene. ¿Por qué decimos que son las tres unidades fundamentales? Bueno, en general... pues se decidió usar metro, segundo y kilogramo, ¿verdad? Se pudo haber tomado como fundamental el minuto, se pudo haber tomado como fundamental la hora, pues, pero la unidad que se toma en el sistema internacional es, por ejemplo, el segundo, el metro y el kilogramo. Entonces, ese es el sistema que nosotros vamos a usar, sistema internacional, y usualmente le llaman MK. ¿Verdad? Metro, kilogramo, segundo, ¿verdad? ¿Por qué decimos que estas son fundamentales? Entonces vamos a ver. Yo les digo, un metro me está midiendo a mí lo que es una longitud, ¿cierto? Entonces digamos que
Eh, yo no quiero pedirles, o sea, yo les voy a poner a ustedes a que calculen o a que midan pues lo que es el área, pero no el área de un, bueno, perdón, el área de una placa, ¿verdad? Entonces yo tengo esta placa. Entonces, de geometría básica ustedes saben que el área es igual, digamos, a la longitud en este cuadrado, en esta placa, la longitud multiplicada por la altura que tiene la placa, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, nosotros ¿a qué procederíamos? Bueno, yo agarro una regla, mido cuánto es la longitud de la placa y agarro una regla y mido cuánto es la altura de la placa, ¿cierto? Y digamos que es una placa algo grande, ¿verdad? Digamos no una placa, sino una teja de zinc, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a medir en metros, ¿cierto? Y esto también lo mediríamos en metros. Esto lo dije solo para que las dimensiones sean coherentes, ¿verdad? Que son metros, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes calculan eso, las unidades también se están multiplicando. Tengo, digamos, X número de metros multiplicando X número de metros. Lo que significa que esta área no se está midiendo en metros, sino que esta se mide en metros por metros, o sea, en metros al cuadrado. Y esta sería la unidad de área. Entonces, si se fijan, la unidad de área es metro cuadrado, que viene a partir de una de las unidades estándar o de una de las unidades, bueno, no estándar, sino fundamentales, que es la longitud que se mide en metros, ¿verdad? Y estas son las que llamaríamos estándar, ¿verdad? Metro, segundo, kilogramo. Digamos que, bueno, a mí lo mismo, pero ahora me piden, bueno, calcular el volumen de este cilindro, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pasar a algo similar, ¿verdad? O sea, tenemos que medir el volumen de este cilindro y este volumen yo sé que sería el área de la base multiplicado por la altura, ¿verdad? Y la base, en este caso, es un círculo, entonces yo sé que es pi por r al cuadrado multiplicado por la altura. Y de nuevo, yo vengo ya sea con cualquiera de los instrumentos que tenga, yo mido, ok, este radio mide tanto y esta altura mide tanto. Y de nuevo, el radio en general tiene unidades de longitud, entonces su unidad estándar es el metro y la altura es una longitud también, entonces su unidad estándar es el metro, ¿cierto? Entonces yo aquí tendría metros al cuadrado, porque es el radio al cuadrado, multiplicando altura, que es metro, ¿verdad? Entonces el volumen se mide en metros al cubo, pero digamos, a veces, digamos que ese es el recipiente de un refresco, digamos. Entonces, nosotros usualmente no usamos la unidad metro al cubo, ¿verdad? Sino que usamos la unidad litro. Entonces, es posible pasar de la unidad metro al cubo a litro, pero hay un factor de conversión entre litro y metro al cubo. Y metro al cubo, o como podemos ver, litro, que es una unidad de volumen, es un derivado de, o se puede conseguir en metros al cubo, ¿verdad? Entonces, el litro al final yo lo puedo escribir en términos de metro al cubo. Y podemos pensar así con un montón de otras unidades. Digamos, si yo tengo fuerza, entonces más adelante nosotros vamos a ver, ok, la fuerza se mide en newtons. ¿Y cuánto es un newton? Bueno, resulta que un newton es un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado. Como podemos ver, un newton, que es una unidad, está descrita en términos de una unidad de masa, una unidad de longitud o distancia y unidades de tiempo. Entonces, por eso estas son las unidades fundamentales. Absolutamente todas las otras unidades que nosotros tenemos acá, Kelvin, mol, candela,
amperio, todas esas pues tienen sus conversiones para que sean descritas todas a partir de metros, kilogramos y segundo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No le. Ok, entonces aquí siguen algunas cosas, pues sí que es más que todo trivia, no creo que sea algo tan importante, pero nos hablan acerca de qué es longitud, bueno, no qué es longitud, ¿verdad? Sino qué significa, qué es un metro, ¿verdad? Porque, ok, se decidió un metro es la unidad de estándar, es la unidad estándar de longitud, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es un metro? Entonces, tiene que ser una distancia o una longitud bien, bien definida, ¿verdad? O sea, como esa es nuestra regla, por decir así, nuestra norma, el metro, entonces tenemos que definir qué es un metro. Y entonces, con respecto han pasado los años, se han tenido diferentes definiciones de lo que es el metro. Y pues creo, no sé si esta es la más actual, pero por lo menos al momento de esta presentación, la más actual era esta, que se definió la rapidez de la luz en términos, en el vacío es igual a esto, ¿verdad? 299. Entonces dice que un metro es la cantidad o la distancia que viaja la luz en un segundo, ¿verdad? Entonces a partir de eso se definió cuál es la forma más precisa de decir cuál es un metro. Y a partir de esa definición se hacen todas las cintas métricas, los pies de rey, etcétera, etcétera. El kilogramo es otra cantidad fundamental. Igual aquí está cambiado con el tiempo. Y la última en 2019 se dio una nueva definición de el metro. Perdón, el kilogramo en términos de la constante de Planck, que es algo que tiene que ver con física o mecánica cuántica, ¿verdad? Y en tiempo también ha tenido bastantes definiciones de qué es un segundo, podríamos decir nosotros, de dónde, quién se inventó el segundo, cómo sé yo que un segundo es un segundo. Entonces el tiempo, la última definición es esta, que se define el segundo como el tiempo que tardan tantos ciclos de una determinada radiación emitida por un átomo de cesio, ¿verdad? Son cosas abstractas, pero que son extremadamente precisas, ¿verdad? Entonces así podemos definir nosotros, esto es un segundo, esto es un kilogramo, esto es un metro. Como les digo, es algo como trivia para ustedes, ¿verdad? Y aquí, aparte de lo que les dije, ¿verdad? Pues el resto de magnitudes básicamente van a ser compuestas: área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, presión. Todas van a ser compuestas a partir de longitud, tiempo y masa, ¿verdad? Hablando ahora de prefijos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo antes de entrar exactamente a esto, tengo una página web que va a describir técnicamente la necesidad de utilizar esto. Pero ustedes lo pueden, ustedes ya todo el mundo ha escuchado, ¿verdad? Yo hablé de metros y alguno de ustedes me pueden levantar la mano y decir, profesor, pero ¿por qué no? Ah, por cierto, si en medio de las clases hay preguntas, siempre, tal vez no me doy cuenta si hay, levantan la mano, pueden desbloquear siempre el micrófono y decir la pregunta así nomás, no se preocupen. Pero digamos alguien tuviera la pregunta, pero nosotros usamos bastante en los centímetros, es cierto, los centímetros es otra unidad de longitud, pero al final el centímetro solo es una modificación de lo que es el metro. Entonces, centímetro, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Yo sé que es pegado, pero lo puse despegado solo para hacer un énfasis, ¿verdad? El prefijo en este caso es centi, ¿verdad? Y si se fijan, un centímetro es una modificación de lo que es un metro, ¿verdad? Entonces, en este caso, el prefijo centi significa 10 a la menos 2. Entonces, un centímetro es 10 a la menos 2, ¿qué? Metros. Y así yo obtengo un factor de conversión. ¿Y por qué utilizamos eso y no medimos todo solo en centímetros? Bueno, con la física es como les digo, una ciencia que abarca varios temas, ¿verdad? Desde mecánica cuántica hasta mecánica celeste, podríamos decirlo, ¿verdad? O sea, tiene una gama extremadamente grande. O sea, nosotros
Esta página web, ¿verdad? Se llama Scale the Universe 2, no sé por qué hicieron una segunda, supongo que le agregaron algunos. Y si ustedes la lanzan, ¿verdad? Nosotros aquí podemos ver pues varias escalas en las cuales nosotros podemos pues observar fenómenos que son estudiables, ¿verdad? A esta longitud, que es la longitud más, no sé por qué. Ok, me va a tocar hacerlo manualmente. Ahí me estoy yendo más abajo, ¿verdad? Entonces a longitudes muy pequeñas, ¿verdad? Esto todo está, esto de acá, la longitud más pequeña se llama longitud de Planck. Ustedes pueden investigar qué es. A estos rangos, si se fijan acá, dice 10 a la menos 34.6, dice cuerda, espuma cuántica. Las cuerdas en realidad todavía es una teoría, no es nada que esté comprobado, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos en la escala, ¿verdad? Se fijan 10 a la menos 31 metros, 10 a la menos 30. Existen fenómenos, ahorita en estos no hay nada, pero sí existen fenómenos observables. Digamos, un neutrino es una partícula que está a la 10 a la menos 24 metros. Si yo fuera a estar escribiendo esto cada vez, ¿verdad? Tendría que escribir 10 a la menos 24 metros cada vez. O estar escribiendo 0.000000024 veces 0.01 metro, ¿verdad? Algo que no es nada práctico, ¿verdad? Y hay pues fenómenos quarks que viene de física cuántica, ¿verdad? Otro neutrino, otro quark, más quarks. Un neutrón, un protón, un núcleo, ¿verdad? Si se fijan las escalas que estudia la física, están en escalas muy pequeñas, 10 a la menos 14, ¿verdad? Y nosotros podemos ir escalando cada vez más, ¿verdad? Más grande, ya moléculas. 10 a la menos 6, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice virus hepatitis B, virus VIH, ¿verdad? El coronavirus también estaría más o menos en este rango, en esta escala, 10 a la menos 6 metros, ¿verdad? Y podemos seguir escalando y llegamos a escalas un poco ya más que podemos ver con el ojo humano, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño de un humano, el tamaño de un pájaro, el tamaño de una pelota, ¿verdad? En escalas de metros. Dinosaurio, ballena, un avión, 10 a la 2 metros, ¿verdad? Estatua de la Libertad. Y podemos seguir y seguir, ¿verdad? Y la física siempre va a seguir estudiando pues temas que tengan que ver, como les dije, la astrofísica en escala de 10 a la 8 metros, ¿verdad? En escala ya a distancias entre estrellas, si se fijan acá, ¿verdad? Distancia de la Tierra al Sol únicamente, ¿verdad? 10 a las 11.5 metros, ¿verdad? Y podemos seguir escalando, ¿verdad? Y hay varios fenómenos que son observables, o sea, por medio de herramientas como telescopios especializados, ¿verdad? Nosotros podemos observar fenómenos que al final se pueden describir físicamente y están en rangos de distancias de 10 a la 20 metros, 10 a la 23 y sigue escalando, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad de pues, la utilización de lo que son los prefijos. Y el prefijo, como les digo, nada más es una modificación, ¿verdad? De la unidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, el prefijo a mí, aquí tienen esta tabla, ¿verdad? Cada uno es la modificación en un grado de escala de potencia de 10 que se muestra acá, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, nanosegundos, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo tengo un nanosegundo, nanosegundo, yo sé que la unidad fundamental o la unidad estándar, mejor dicho, es el segundo. Entonces, un nanosegundo, nano, en realidad, de la tabla que yo tengo allá, es 10 a la menos 9, ¿verdad? ¿Ok? Entonces un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. Y ustedes esto lo han escuchado o lo han... Se escucha en el día a día, ¿verdad? Entonces no debería de ser algo extraño para ustedes. Si nosotros vamos a descargar un archivo, entonces digamos, el libro Sears, no sé, este creo que pesa 75.1 megabytes.
bytes. Entonces byte es la unidad, mega es el prefijo. Entonces esto es lo mismo que decir 75.1 por 10 a la 3 de mega, perdón, 10 a la 6 bytes. 3 es kilo, ¿verdad? Si nosotros queremos una distancia, ¿verdad? Ahí sí, kilómetros, ¿verdad? Entonces, kilo es 10 a la 3. Metros, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que tenemos pues en cuestión de lo que son los prefijos, ¿verdad? Espero que no haya ninguna pregunta porque después, o sea, esto es algo que nos va a aparecer a nosotros en todos lados, ¿verdad? En algunos lados me van a dar a mí un dato como tantos centímetros, pero resulta, muchachos, que la sección, si no me equivoco, antes de pasar a cifras significativas, la próxima sección del libro habla de consistencia y conversión de unidades, ¿verdad? Entonces, muchachos, hay que ser consistente con las unidades que estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que a mí me dicen digamos que a mí me dicen que Miguel da, digamos, 2.5 pasos por segundo. No puedo borrar. Digamos que a mí me dicen esto, ¿verdad? Entonces me están diciendo, ok, yo doy 2.5 pasos en un segundo. Y me preguntan cuántos pasos doy en 1.32 minutos. Entonces, si yo quisiera encontrar cuántos pasos doy, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicarle 1.32 minutos, ¿cierto? Entonces de esa forma la unidad de tiempo se cancela acá. Pero resulta que este dato a mí me lo dieron en minutos y este dato está en segundos. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes. Esto sería algo completamente incorrecto, ¿verdad? Porque la unidad aquí está en segundos y la unidad aquí está en minutos. Entonces es necesario, pues, si yo quisiera hacer esto, es pues 2.5 pasos por segundo multiplicado por una cantidad X que ocuparía hacer una conversión yo, y esa cantidad la tendría que pasar a segundos, ¿verdad? Segundos. De tal forma de que los segundos se cancelen y a mí me queden la cantidad de pasos que doy. Entonces hay que tener cuidado siempre con las unidades. Todo, o sea, cuando ustedes le dan digamos, un cachimbo, ¿verdad? De datos en un ejercicio, tienen que procurar que todos los datos antes de empezar a operarlos estén en las mismas unidades, ¿verdad? Y de preferencia, ¿en qué unidades las vamos a querer? En metros, en segundos y en kilogramos. ¿Okay? Esto va a ser siempre, recuerden, nuestra preferencia. A menos de que un ejercicio me diga a mí que le exprese la respuesta en minutos, yo la voy a dar en segundos. Si el ejercicio a mí me pide que la respuesta esté en kilómetros, está bien. Pero si no me dice nada y los datos están en kilómetros, yo la voy a pasar a metros. ¿Ok? Para tener un estándar. Entonces, creo yo que ustedes las conversiones en general ya las conocen. O sea, ya conocen, ya deberían de saber cómo hacer conversiones.
Pero vamos a hacer una relativamente complicada. No hay ninguna que sea. Pero vamos a hacer pero lo vamos a poner eh, milla por hora al cuadrado, ¿verdad? 763 millas, digamos, por hora al cuadrado. Y yo lo quiero pasar a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago esto yo? Pues, bueno, yo no quiero la unidad milla, yo quiero la unidad metro. Entonces, ustedes buscan en una tabla cuál es el equivalente, ¿verdad? Entonces, aquí me dicen que una milla son 1.609 metros. Una milla son igual a 1.609 kilómetros, mejor dicho, perdón. Y yo sé que un kilómetro también es igual a 1000 por la tabla metro, ¿verdad? Y yo sé que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Pues yo tengo 763 millas sobre hora al cuadrado, ¿verdad? Entonces, arriba tengo milla y mi factor de conversión de milla es ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero cancelar es la milla, entonces pongo milla abajo, ¿verdad? Una milla es igual a ¿cuánto? 1.609 kilómetros. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar por un 1, ¿verdad? Porque si esto es igual a esto y yo divido ambos lados, ¿verdad? Técnicamente es multiplicar un 1. ¿Ok? Y las unidades, esta unidad y esta unidad se cancelan. Pero yo no la quiero en kilómetros, ¿verdad? Entonces también hago un kilómetro es igual a ¿cuánto? 1000 metros. Aquí ya tengo metros arriba, que es lo que yo quería. Y luego multiplico por la conversión de tiempo, ¿verdad? Entonces las horas están abajo. Entonces yo tendría que ponerlo arriba. Una hora son 3600 segundos. Ojo, pero hora aquí está al cuadrado, ¿verdad? Entonces la conversión, el factor de conversión también lo ponemos al cuadrado. Y ejecutamos nosotros, no lo voy a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ejecutamos nosotros lo que tenemos acá. Entonces sería 763 por 1.609 por 1000 entre 3600 al cuadrado. Y las unidades, si se fijan, horas al cuadrado se cancela con horas al cuadrado, kilómetros se cancela con kilómetros. Y solo me quedaría metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con la parte de conversiones? Como les digo, esto igual ustedes pueden revisar los ejemplos acá. No tienen que aprenderse en realidad los factores de conversión. Ustedes pueden buscar los factores de conversión. Por ejemplo, cuántos pies hay cuántos centímetros hay en un pie o cosas por el estilo, ¿verdad? Todas estas aparecen en el libro, ya sea en los anexos bueno, no sé si en los anexos al final o tal vez al inicio, dependiendo del libro. La siguiente sección habla de incertidumbre y cifras significativas. Vamos a tocarla un poquito acá, aunque esto es un poco más importante en el lado del laboratorio, más que en el lado de la clase, ¿verdad? En el lado de la clase es importante simplemente para pues, los cálculos de los ejercicios, ¿verdad? En general, una cifra significativa son las cifras que nos importan en un número. Por ejemplo, aquí 50000, las 4 importan. 5, esa única cifra importa. Pero en un número, por ejemplo, como estos de acá, ¿verdad? 3.1416, todas las cifras son significativas. O sea, yo no puedo quitar ninguna de estas cifras, ¿verdad? 2.34, las 3 cifras son significativas, ¿verdad? Ahora esta, 0.51, en realidad el 0 aquí que está a la izquierda no me da nada de información, ¿verdad? Entonces, esa cifra, ese 0 no es significativo, ¿verdad? Entonces, las cifras significativas, bueno, como les repito, es algo que ya deberían de manejar, y si no pueden buscar ustedes pues un repaso igual en cómo se llama en el laboratorio, en la primera práctica se les va a dar. Y con respecto a los cálculos, ¿verdad? Estas son las dos reglas que deberían de seguir, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces, digamos, yo aquí tengo tres números. Uno de 5 cifras, uno de 3 cifras y uno de 2 cifras. Cuando yo multiplico o divido dos números, yo voy a dejar el número de cifras menor posible. Entonces, como tengo dos cifras menores, primero hago esto en la calculadora, me da 4.2633377 y luego redondeo, ¿verdad? Y mi regla de redondeo va a ser que si el número al que tengo que redondear es 5 o mayor, entonces le doy para arriba, y si es menor lo dejo igual. Entonces el 6, que es el próximo número al 2, ¿verdad? Que lo voy a dejar en dos cifras, es mayor que 5, entonces pasa a 4.3. Y la suma y resta nosotros la hacemos no con respecto a las cifras significativas, sino con respecto a las cifras decimales, ¿verdad? Entonces, este tiene dos números decimales, este tiene un número decimal y este tiene dos números decimales. Entonces, ¿cuánto le vamos a dejar? El menor, 1, ¿verdad? Entonces, 123.62 más esto, me da un número con dos cifras decimales. Pero yo hago el redondeo con una sola porque el menor tiene una cifra decimal, 132.5. ¿Y por qué les va a importar esto a ustedes? Porque en realidad si hacen bastantes cálculos y bastantes redondeos, ustedes van a incurrir en errores, ¿cierto? Si redondean demasiado. Y al final, en el examen, nosotros tenemos respuestas en selección múltiple. Y puede que de tantos redondeos o del mal manejo de cifras, al final mi respuesta no es ninguna de estas, ¿verdad? Entonces ustedes podrían decir, ¿qué pasó? Podría suceder ese error debido a redondeo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto de acá. ¿Hay alguna pregunta? Como les digo, esto ustedes lo van a ver más a fondo en laboratorio. ¿Por qué les menciono así? Porque la parte de cifras significativas es más importante en laboratorio, ya que en realidad lo que me importa, o la parte física de una cifra significativa, es lo que me dice es con qué precisión está midiendo el instrumento. Por ejemplo, cuando ustedes miden con una regla, y muchas veces ustedes miran que lo que están midiendo está en medio de dos palitos de la regla, entonces dicen .5. Eso es incurrir en un error de instrumentación, porque en realidad nada me garantiza a mí que esté en .5. Entonces uno tiene que tomar la decisión: o mido el número anterior o el número posterior, porque esa es la precisión del instrumento y eso se manifiesta en la cantidad de cifras significativas con la que yo tomo mis datos, ¿verdad? Como les digo, esto lo van a ver en laboratorio. Bueno, por último, que es la parte casi más importante, solo nos quedan 7 minutos. Me permiten, por favor, y les pido disculpas, tomar un poquito de tiempo más si me toma, tal vez unos 5. Las magnitudes físicas que nosotros vamos a estudiar van a estar divididas entre dos tipos. Magnitudes que son escalares, como tiempo, densidad, masa, ¿verdad? Que simplemente ustedes, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tomó tal cosa? 10 segundos. ¿Cuál es la densidad? Tanto, y la unidad. Y cantidades como vectores, ¿verdad? Un vector como la fuerza, la velocidad, la aceleración, son cantidades que tienen una magnitud, pero también tienen una dirección. Porque, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, empújenme esa mesa, digamos, estuviéramos en la clase, yo les pongo un escritorio y les digo, empújenme esa mesa con 10 newton, solo por decir un número, ¿verdad? Entonces ustedes me deberían de preguntar, pero la empujo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿hacia dónde le empujo? Entonces podemos ver ese sentido de que la fuerza no solo es un número, que la fuerza es un número y una dirección, ¿cierto? Una magnitud, qué tan fuerte voy a empujar, y una dirección, en qué dirección voy a empujarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, o la diferencia entre las dos magnitudes físicas que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en general, ¿qué es un vector? Ustedes ya en la clase, yo creo que, no sé si es requisito vectores, pero en general un vector, nosotros lo vamos a definir como una magnitud o un artefacto matemático que me da tanto la dirección y magnitud desde un punto inicial hasta un punto final. Y en general nosotros pues los vectores los vamos a describir la mayoría de las veces. Ahí lo dibujan en cualquier lado, pero vamos a hacer un plano cartesiano. Y los vectores pues los vamos a dibujar a partir de
Entonces digamos que este es el vector A, ¿ok? Que va desde el origen hasta un punto P. Entonces, varios vectores pueden, o sea, pueden ser similares, ¿verdad? Hay vectores que, como este que pueden ver acá, este vector va de punto 1 a punto 2 y este de punto 5 a punto 6, pero son exactamente el mismo. O sea, tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, no es el mismo vector, ¿verdad? No me dan la misma información. Y aquí habla sobre la suma y la resta de vectores, por ejemplo. No, la forma gráfica de la suma y resta de vectores ustedes no deben... es bueno que la recuerden, pero no deben manejarla. Voy a ponerlo en otra dirección, por acá. Ok. Entonces, si tengo dos vectores, ¿verdad? Como pueden ver acá, yo los puedo sumar con el método del triángulo, ¿verdad? Que el método del triángulo sería poner el segundo vector al final de la punta del primero y el resultante sería desde el origen hasta la punta del segundo. O el método del paralelogramo, que es que hago un paralelogramo con los dos vectores y la resultante sería desde el punto de origen hasta la otra esquina, ¿verdad? Ambos métodos son válidos, pero nosotros no vamos a andar midiendo con una regla en la clase, ¿verdad? En general, lo más importante que tienen que recordar acá, y voy a borrar el vector B acá, es que los vectores nosotros los podemos describir de dos formas, ¿verdad? Yo puedo medir con una regla y yo sé que este vector va a tener una magnitud A, y medir con un transportador y yo sé que este vector va a tener una magnitud B. Entonces el vector A yo lo puedo describir en términos de magnitud A y dirección θ, donde esta es magnitud, pues, y este es ángulo medido desde el eje X, ¿verdad? Siempre se mide desde el eje X hacia el vector. Ok, eje X y eje Y. Esa es una forma de representar los vectores y la otra forma es representarlo por medio de componentes. Entonces, digamos, este vector yo le puedo hacer una proyección sobre el eje X y a esa proyección le voy a llamar A sub X, es la proyección en el eje X, y le da una proyección en el eje Y. A esta le voy a llamar A sub Y, ¿ok? Y yo el vector entonces lo puedo describir también en términos de sus componentes. Entonces una componente A sub X, digo en dirección X unitario, más A sub Y en dirección Y unitario. Entonces yo lo puedo describir tanto en magnitud y dirección o componente X y componente Y. Las dos son válidas, ¿verdad? Y ambas están relacionadas, pues, de la siguiente forma. No quiero que se aprendan esto como una fórmula, sino de la siguiente forma. Estas son las dos componentes, pero si ustedes pueden ver acá, este vector de acá, esta componente yo la podría dibujar acá, ¿ok? Y me forman un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde yo tengo A sub X, A sub y A, y aquí tengo el ángulo. Y por medio de este triángulo que les voy a pedir yo siempre, por favor, armen el triángulo y a partir de eso, sáquenlo ustedes. Yo sé que el seno es igual al opuesto sobre la adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces sería A sub Y sobre A. O sea que en realidad A sub Y es A, la magnitud A, por el seno del ángulo. Y puedo hacer lo mismo para A sub X y me quedaría de que esa es la magnitud A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Yo tengo aquí una relación entre ambas unidades, ¿verdad? O digamos que a mí lo que me dan son estos y quiero saber cuál es la magnitud A. Yo hago la fórmula de Pitágoras y puedo obtener la magnitud a partir de esta fórmula, ¿verdad? Y si a mí lo que me dan son las magnitudes y lo que yo quiero es el ángulo, bueno, yo hago la tangente inversa. ¿De quién? De A sub Y sobre A sub X, si no me equivoco, ¿verdad?
y eso sería el ángulo. Entonces puedo relacionar las distintas pues componentes de los vectores con la magnitud y el ángulo con esta pues lista de fórmulas que puse acá, y todas estas, muchachos, todas salen a partir de formar este triángulo. Entonces lo más importante es que cuando nosotros estemos trabajando y nos pongan un ángulo, un vector por acá y me den el ángulo por acá, por ejemplo, no se vayan a la fórmula o me podrían dar este ángulo por acá. Entonces por eso les digo, no se vayan a la fórmula porque dependería del ángulo que me están dando. Entonces yo les recomiendo no se vayan a la fórmula, sino mejor, ok, este es mi componente b sub x, por ejemplo, y este es mi componente b sub y. Armo mi triangulito allá y a partir de eso deduzco o saco todas estas cuestiones que me pueden interesar a mí, ¿verdad? Hay un poquito más de cosas, ¿verdad? Pero esto, la parte de vector unitario, ya deberían de manejarlo. En este caso yo lo escribí como x unitario y y unitario. En general, después cuando a mí me digan a sub x, una componente b sub x, yo ya sé que va en dirección de x, entonces no tengo que ponerle el vector unitario. Y estas cosas las vamos a ir retomando y agarrándole más confianza conforme vayamos encontrándonos nosotros con las cantidades vectoriales de la clase, ¿verdad? Aquí pues la suma habla sobre la suma de vectores, ¿verdad? En general, ustedes saben que la suma de vectores solo lo que va en x. O si yo tengo un vector A, que es a sub x en y más a sub y en j, un vector B, que es b sub x en y más b sub y en j, cuando yo hago la suma algebraica de los vectores, yo solo puedo sumarla las componentes que van en x o en y unitario consigo misma. Entonces a sub x más b sub x más a sub y más b sub y, ¿verdad? Y esa sería la forma como yo sumo vectores, ¿verdad? Eso más adelante nosotros lo vamos a ver cuando miremos leyes de Newton. Vamos a dividirlas en sumatoria de fuerzas en x, o sea, solo las componentes x sumadas, y sumatoria de fuerzas en y, solo las fuerzas en y sumadas. El producto punto pues en algún punto nos va a servir. Ustedes saben que el producto punto o producto escalar es un producto entre dos vectores, ¿ok? Que equivale a la multiplicación de ambas magnitudes por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, ¿verdad? Y tiene una relación con, digamos, este b coseno que ustedes pueden ver acá es una proyección del vector b sobre a, y podríamos analizarlo de esa forma, pero que yo sepa, el producto escalar solo lo vamos a utilizar en un punto en la clase para una definición, y vale más o basta con esta definición para hacer los cálculos, pero también vale la pena recordar que i.i, j.j, k.k es igual a 1 porque van en la misma dirección, y los que son perpendiculares, i con j, j y con k, y j con k, son igual a 0. O que el producto punto también se puede describir a sub x, b sub x más a sub y, b sub y más a sub z, b sub z. Y por último, ¿verdad? Lo último que se pone en este repaso de vectores, ¿verdad? Es acerca del producto vectorial. El producto vectorial, a diferencia del producto escalar, que el producto escalar me da un escalar, un número como respuesta, el producto de dos vectores, que la respuesta es un tercer vector, no es conmutativo. A cruz b no es b cruz a, si se fijan, es anticonmutativo, mejor dicho. Y el producto cruz solo lo miramos nosotros en un tema que es torque, pero ustedes pueden recordar cómo hacer el producto cruz, o pueden recordar estas fórmulas, o simplemente hacerlo por, creo que era por determinantes que le llaman a esta, ¿verdad? A cruz b sería, arman esta matriz, y jk, a x, a y, a z, bx, by, bz, y les aparece esto. Pero como les digo, el producto cruz, conceptualmente lo importante es que sepamos que el producto cruz pues es un producto entre dos vectores, que la resultante va a ser un vector que es perpendicular a ambos vectores. Si se fijan aquí, a y b son dos vectores, y el producto a cruz b es un vector que es perpendicular a ambos vectores. Más que el hecho de hacer un cálculo con ellos, ¿verdad? Porque en realidad en la clase no, que yo recuerde, no calculamos. Tal vez definimos una cantidad a partir de eso, pero no vamos a calcularlo, ¿verdad? Sino que lo único que vamos a calcular es
la magnitud, que es A por B por el seno del ángulo, pero no hay que estar rememorizándose o saber hacer esto, pero sí hay que saber que es un producto cruz, ¿verdad? Eso sería más que todo lo de esta sección, muchachos. O sea, lo único que me faltó fue, no que me faltó, sino lo único que no tocamos en la clase de hoy tal vez del libro fue la sección 11.2, que se llama cómo resolver problemas en física, pero eso pues nosotros, ustedes igual le pueden dar lectura a lo que es el capítulo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir atacando nosotros cuando vayamos resolviendo ejercicios, ¿verdad? Aquí dice los 4 pasos importantes: identificar cuáles son los conceptos, identificar cuáles son las incógnitas, plantear cuál es el problema, qué es lo que quiero encontrar, ¿verdad? Aplicar las fórmulas, o sea, aplicar las fórmulas y hacer los despejes, y después de hacer el despeje, evaluar, o sea, meter los datos a la calculadora y ver cuál es la respuesta. Entonces son pasos generales a seguir: anotamos todos los datos que tenemos, identificamos todos los conceptos importantes, identificamos qué es lo que nos están pidiendo, y luego planteamos pues cómo encontrar lo que nosotros estamos, lo que se nos está solicitando, y posteriormente pues las fórmulas relevantes, ¿verdad? Eso sería todo por hoy, muchachos. Sé que les robé 6 minutos después de la clase, pero lastimosamente como empecé con la parte de los exámenes, pues me tomó un poquito más de tiempo de lo requerido, ¿verdad? Se supone que el primer control de lectura va a ser de este capítulo 1, entonces, como se fijan, ahorita no vimos nada nuevo, fue un repaso de un montón de cosas que ya deberían de saber. Y son cosas que se van a hacer a utilizar a lo largo de todo el curso. Entonces se supone que el control de lectura solo es del capítulo 1, pero como es unificado, a nosotros nos lo van a proporcionar antes de aplicarlo, ¿verdad? Obviamente. Entonces yo estaría por confirmarles cuando ya vaya a tocar, si va a ser de capítulo 1 únicamente o si van a meter temas de capítulo 2. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Hasta ahora no. Bueno, entonces ya hasta aquí llega la clase. Voy a dejar de grabar por los momentos. Si hay alguna